Hola, en este video explicaremos acerca de la informática forense, algunos aspectos teóricos y casos prácticos sobre el tema. Este tema fue desarrollado en la Cátedra de Seminario de Actualización Tecnológica 2, dictada por el docente magíster Marcelo Roldán, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Nacional de La Rioja, ubicada en La Rioja, Argentina. Los alumnos responsables de esta presentación somos Quintana Fabio y quien les habla, Ortiz Diego. Bueno, ¿qué es la informática forense? Según el FBI, la informática forense es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. Dentro de lo forense encontramos, por ejemplo, la computación forense. Entendemos por disciplina de las ciencias forenses que, considerando las tareas propias asociadas con la evidencia, procura descubrir e interpretar la información en los medios informáticos para establecer los hechos y formular las hipótesis relacionadas con el caso, o como la disciplina científica y especializada que, entendiendo los elementos propios de las tecnologías de los equipos de computación, ofrece un análisis de información residente en dichos equipos. También tenemos la forense en redes. Este es un escenario aún más complejo debido a que es necesario comprender la manera en cómo los protocolos, configuraciones e infraestructuras de comunicaciones, se conjugan para dar como resultado un momento específico en el tiempo y un comportamiento particular. Em, Esta conjugación de palabras establece un profesional, ¿no? Que, entendiendo las operaciones de las redes de computadoras, es capaz, siguiendo los protocolos y formación criminalística, de establecer los rastros, los movimientos y acciones que un intruso ha desarrollado para concluir su acción. A diferencia de la definición de computación forense, este contexto exige capacidad de correlación de eventos, ya que muchas veces son disyuntivos y aleatorios, que en equipos particulares es poco frecuente. Luego tenemos también la forencia digital. La forencia digital es la forma de aplicar los conceptos, estrategias y procedimientos de la criminalística tradicional a los medios informáticos especializados, con el fin de apoyar a la administración de justicia en su lucha contra los posibles delincuentes, o como una disciplina especializada que procura el esclarecimiento de los hechos, que sería el quién, el cómo, dónde, cuándo y por qué, de eventos que podrían catalogarse como incidentes, fraudes o usos indebidos, ¿verdad? Bien sea en el contexto de la justicia especializada o como apoyo a las acciones internas de las organizaciones en el contexto de la administración de la inseguridad informática. Bueno, la importancia en la informática forense, Janet Wood Reno, quien fue fiscal en los Estados Unidos desde 1993 hasta 2001, dijo que la delincuencia de alta tecnología es una de las prioridades más importantes del Departamento de Justicia. Con esto podemos ver cómo poco a poco los crímenes informáticos, su prevención y procesamiento se vuelven cada vez más importantes. Esto es respaldado por estudios sobre el número de incidentes reportados por las empresas debido a crímenes relacionados con la informática. Sin embargo, la importancia real de la informática forense proviene de sus objetivos, los cuales son la compensación de los daños causados por los criminales o intrusos. También tenemos la persecución y procesamiento judicial de los criminales. Y por último, la creación y aplicación de medidas para prevenir casos similares. Estos objetivos son logrados de varias formas. La principal es la recolección de evidencia.
En cuanto a los usos de la informática forense, existen varios. Muchos de estos provienen de la vida diaria y no tienen que estar directamente relacionados con la informática forense. Por ejemplo, tenemos la prosecución criminal, que es la evidencia incriminatoria, que puede ser usada para procesar una variedad de crímenes, incluyendo homicidios, fraude financiero, tráfico y venta de drogas, como así también la evasión de impuestos o pornografía infantil. Luego también tenemos la litigación civil. Son casos que tratan con fraude, discriminación, acoso, divorcio, pueden ser ayudados por la informática forense. Por otra parte, tenemos también la investigación de seguros, que es la evidencia encontrada en computadoras que puede ayudar a las compañías de seguros a disminuir los costos de los reclamos por accidentes y compensaciones. En cuanto a temas corporativos, puede ser recolectada información en casos sobre acoso sexual, robo, mal uso o apropiación de información confidencial o propietaria o aún de espionaje industrial. Y por último, el mantenimiento de la ley. La informática forense puede ser usada en la búsqueda inicial de órdenes judiciales, por ejemplo, así como en la búsqueda de información una vez que se tiene la orden judicial para hacer la búsqueda exhaustiva. Bueno, en cuanto a ciencia forense, la ciencia forense nos proporciona cualquier principio o técnica que pueda ser aplicada para identificar, recuperar, reconstruir o analizar la evidencia durante una investigación criminal. Los principios científicos que hay detrás del procesamiento de una evidencia son reconocidos y usados en procedimientos como, por ejemplo, reconocer y examinar huellas digitales, huellas dactilares y ADN, recuperar documentos de un dispositivo dañado, hacer una copia exacta de una evidencia digital, generar una huella digital con un algoritmo hash MD5 o SAH1 de un texto para asegurar que este no sea modificado y también firmar digitalmente un documento para poder afirmar que es auténtico y preservar la cadena de evidencias. Un forense aporta su entrenamiento para ayudar a los investigadores a reconstruir lo que sería el crimen y encontrar pistas. Este aplica un método científico analizando las evidencias disponibles, crea una hipótesis sobre lo ocurrido para crear la evidencia y realiza pruebas que serían controles para confirmar o bien contradecir esas hipótesis. Un principio fundamental en la ciencia forense, que es utilizada continuamente para relacionar a un criminal con el crimen que ha cometido, es el principio de intercambio o transferencia de Lockhart. Este principio fundamental viene a decir que cualquier objeto que entra en la escena del crimen deja un rastro en la escena o en la víctima, ¿no? y viceversa. En otras palabras, cada contacto deja un rastro. En el mundo real, esto significa que si yo piso la escena del crimen, con toda seguridad dejaré algo mío ahí, como ser pelo, sudor, huellas, etc. Pero también me llevaré algo conmigo cuando abandone la escena del crimen, ya sea barro, olor, una fibra, por ejemplo, etc. Con algunas de estas evidencias, los forenses podrán demostrar que hay una posibilidad muy alta de que el criminal estuviera en la escena del crimen. En este ejemplo, hemos hablado de evidencias físicas. En la ciencia forense tradicional hay varios tipos de evidencias físicas. Como ser, la evidencia transitoria, como su nombre lo indica, es temporal, por naturaleza, como por ejemplo un olor, la temperatura o unas letras sobre la arena o la nieve. La evidencia curso o patrón son producidas por contacto, por ejemplo la trayectoria de una bala, un patrón de rotura de un cristal, patrones de posicionamiento de muebles, etc. La evidencia condicional son causadas por una acción o un evento en la escena del crimen, como por ejemplo la localización de una evidencia en relación con el cuerpo, una ventana abierta o cerrada, una radio encendida o apagada,
dirección del humo también, etcétera. Y en cuanto a la evidencia transferida, generalmente son producidas por contacto entre personas, también puede ser entre objetos o entre personas y objetos, inclusive. Aquí descubrimos el concepto de relación. En la práctica, las evidencias transferidas se dividen en dos tipos. Estas son conocidas como transferencia por rastro y transferencia por huella. En la transferencia por rastro, aquí entra la sangre, el semen, pelo, etc. Mientras que en la transferencia por huella entraría lo que sería las huellas de zapato, huellas dactilares, etc. Aunque en la realidad estas últimas suelen mezclarse, por ejemplo, una huella de zapato sobre un charco de sangre. Las evidencias pueden a su vez ser transferidas de dos formas distintas, que sería la transferencia directa o bien la transferencia indirecta. La transferencia directa es cuando es transferida desde su origen a otra persona u objeto de forma directa, ¿no? Mientras que la transferencia indirecta se da cuando es transferida directamente a una localización y de nuevo es transferida a otro lugar. Es importante resaltar que cualquier cosa y todo puede ser una evidencia. Entonces, la ciencia forense facilita las herramientas, técnicas y métodos sistemáticos que pueden ser usados para analizar una evidencia digital y usar dicha evidencia para reconstruir qué ocurrió durante la realización del crimen con el último propósito de relacionar al autor, a la víctima y a la escena del crimen. Bien, a continuación, Quintana Fabio explicará la evidencia digital. Bien, la evidencia digital es cualquier dato que puede establecer que un crimen se ha ejecutado o puede proporcionar un enlace entre un crimen y su víctima o un crimen y su autor. También nos preguntamos si esta evidencia digital es como la evidencia física. Y la respuesta es no. La evidencia computacional es frágil y una copia de un documento almacenada en un archivo es idéntica al original. Otro aspecto único de la evidencia computacional es el potencial de realizar copias no autorizadas de archivos, sin dejar rastro de que se realizó una copia. Las características de la evidencia digital es que puede ser duplicada de forma exacta. Esto hace referencia de que se puede hacer una copia exacta a la original para ser examinada como si fuese la misma. Esto se hace comúnmente para no manejar los datos originales y evitar riesgos de dañarlos. Tenemos la fácil comparación de evidencia digital con la original, que actualmente con las herramientas existentes es muy fácil comparar la evidencia digital con su original y determinar si la evidencia digital ha sido alterada o contaminada. Tenemos otra característica que es difícil de eliminar. La evidencia digital es muy difícil de eliminar, aun cuando un registro es borrado de un disco duro de la computadora y este ha sido formateado, es posible recuperarlo. Tenemos copias permanentes de nuestros equipos que hace referencia a que cuando los individuos involucrados en un crimen tratan de destruir la evidencia, existen copias permanentes en otros sitios. Bien, ¿y cómo se clasifica la evidencia digital? La evidencia digital se clasifica de tres formas. Se clasifica por registros generados, que son por computadoras, que estos registros son aquellos que, como bien dice su nombre, son generados como efecto de la programación de una computadora. Los registros generados por una computadora son inalterables por una persona. Estos registros son llamados registros de eventos de seguridad, que son los logs. Bien, y sirven como prueba para demostrar el correcto y adecuado funcionamiento del sistema o computadora que generó el registro. Tenemos también los registros no generados por computadoras, que es, sino simplemente almacenados por o en computadoras. Estos registros son aquellos generados por una persona y que son almacenados en una computadora. Por ejemplo, un documento realizado en un procesador de texto
o palabras. En estos registros es importante lograr demostrar la identidad del generador y probar hechos o afirmaciones contenidas en la evidencia misma. Para lo anterior, se debe demostrar sucesos que muestren que las afirmaciones humanas contenidas en la evidencia son reales. Tenemos los registros híbridos, que incluyen tanto registros generados por una computadora como almacenados en los mismos. Los registros híbridos son aquellos que combinan afirmaciones humanas y logs, que son los registros digitales, digamos. Para que estos registros sirvan como prueba deben cumplir los dos requisitos anteriores. Bien, pasamos a ver lo que es el criterio de admisibilidad. En legislaciones modernas existen 4 criterios que se deben tener en cuenta para analizar el momento de decidir sobre la admisibilidad de la evidencia. El primero es la autenticidad. Una evidencia digital será auténtica siempre y cuando se cumplan 2 elementos. El primero, demostrar que dicha evidencia ha sido generada y registrada en el lugar de los hechos. La segunda, la evidencia digital debe mostrar que los medios originales no han sido modificados, es decir, que los registros corresponden efectivamente a la realidad y que son un fiel reflejo de la misma. Tenemos la confiabilidad, que se dice que los registros de eventos de seguridad son confiables si provienen de una fuente que son creíbles y verificables. Para probar esto, se debe contar con una arquitectura de computación en correcto funcionamiento, la cual demuestre que los logs que generan tienen una forma confiable de ser identificados, recolectados, almacenados y verificados. Tenemos la completitud y suficiencia, que esta hace referencia a las pruebas. Para que una prueba esté considerada dentro del criterio de la suficiencia, debe estar completa. Para asegurar esto, es necesario contar con los mecanismos que proporcionen integridad, sincronización y centralización para lograr una vista completa de la situación. Para lograr lo anterior, es necesario hacer una verdadera correlación de eventos. La cual puede ser manual o sistematizada. Y por último, tenemos leyes y reglas del Poder Judicial. Este criterio se refiere a que la evidencia digital debe cumplir con los códigos de procedimientos y disposiciones legales del ordenamiento del país. Es decir, debe respetar y cumplir las normas legales vigentes en el sistema jurídico. Bueno, ahora pasamos a lo que trata la manipulación de la evidencia digital. La manipulación de la evidencia digital tiene múltiples características, como por ejemplo, uso de medios forenses estériles, que es para copias de información, mantener y controlar la integridad del medio original. Esto significa que a la hora de recolectar la evidencia digital, las acciones realizadas no deben cambiar nunca esta evidencia. Tenemos acceso a evidencia por un profesional, que cuando sea necesario que una persona tenga acceso a la evidencia digital forense, esa persona debe ser un profesional forense. Tenemos copia de datos marcadas y preservadas. Las copias de los datos obtenidas deben estar correctamente marcadas, controladas y preservadas. Y al igual que los resultados de la investigación, deben estar disponibles para su revisión. Otra característica que tiene la manipulación de la evidencia digital es la responsabilidad de un individuo sobre una copia. Siempre que la evidencia digital esté en poder de algún individuo, este será responsable de todas las acciones tomadas con respecto a ella, mientras esté en su poder. La última característica es de agencias responsables. Las agencias responsables de llevar el proceso de recolección y análisis de evidencia digital serán quienes deben garantizar el cumplimiento de los principios anteriores. También tenemos la identificación de la evidencia digital. En una investigación que involucra información en formato digital, se debe identificar las fuentes potenciales de evidencia digital. Esto hace referencia a identificar los dispositivos tecnológicos los cuales nos puedan proveer información de gran valor. Determinar qué elementos se pueden secuestrar y cuáles no. Si se trata de un escenario complejo,
se debe tomar fotografías del entorno investigado y documentar las diferentes configuraciones de los equipos, topologías de red y conexiones a Internet. Ahora pasamos a lo que es la preservación de la evidencia digital. Al trabajar con evidencia digital, deben extremarse los recados a fin de evitar la contaminación de la prueba, considerando su fragilidad y volatilidad. Tiene características como mantenimiento de la cadena de custodia, que hace referencia al registro de todas las operaciones que se realizan sobre la evidencia digital. También resguardo de los elementos secuestrados utilizando etiquetas de seguridad. Tenemos la preservación de los elementos de custodia, que hace referencia a preservar los elementos secuestrados de las altas temperaturas, campos magnéticos y golpes. También los elementos de prueba originales deben ser conservados hasta la finalización del proceso judicial. La obtención de imágenes forenses de los elementos secuestrados. Por cuestiones de tiempo y otros aspectos técnicos, esta tarea se realiza una vez que ha sido secuestrado el elemento de probatorio original. De que la creación de una imagen forense no sea posible, el acceso a los dispositivos originales se realiza mediante el mecanismo de proceso de contraescritura. Es decir, que este mecanismo nos va a ayudar a poder ver toda la información que tenemos, tanto en los discos, pendrive, computadora o etcétera, sin realizar una modificación sobre la evidencia. También tenemos la autenticación de la evidencia original, que es la generación de valores hash, que es MD5 o SHA1, a partir de los datos contenidos en los diferentes dispositivos secuestrados. Pasamos a lo que es el análisis de la evidencia digital. Involucra aquellas tareas orientadas a localizar y extraer evidencia digital relevante para la investigación. Mediante la aplicación de diversas técnicas y herramientas forenses, se intenta dar respuesta a los puntos de pericia solicitados. El análisis de datos requiere un trabajo interdisciplinario entre el perito y el operador judicial, juez, fiscal que lleve la causa. Las tareas que se llevan a cabo, dependiendo del tipo de investigación, es la búsqueda de palabras claves o documento en todo el espacio de almacenamiento del dispositivo investigado, determinar si ciertas aplicaciones fueron utilizadas por un determinado usuario y determinar qué tipo de actividad tenía el usuario en la web, análisis de historial de navegación, análisis de correo electrónico, etc. Ahora pasamos a la última parte, que es la presentación de la evidencia digital, que consiste en la elaboración del dictamen pericial con los resultados obtenidos en las etapas anteriores. El dictamen debe ser objetivo y preciso, conteniendo suficientes elementos para repetir el proceso en caso de ser necesario, por ejemplo, en un juicio oral. Ahora veremos los típicos pasos que realiza la informática forense en un caso. Como primera instancia, se realiza un registro de fotografías digitales en el CMS, que es el sistema de gestión de contenidos. Se realizan fotografías sobre los elementos secuestrados, que puede ser un disco duro, una computadora, un celular, etc. Como siguiente paso, se verifica la cadena de custodia. Como bien hemos visto anteriormente, la cadena de custodia es el registro de todas las operaciones que se realiza sobre la evidencia digital. Pasamos a lo que es la preservación. Como vemos en la imagen, tenemos equipos informáticos y telefonía celular, los cuales son resguardados para evitar su posible daño, como por ejemplo contacto con altas temperaturas, golpes, contacto con campos magnéticos, etc. Y se realiza una preservación de su información para su posterior análisis. En la fase del análisis se utiliza toda la preservación de datos que se realizó en el anterior paso para buscar palabras claves o documentos claves que fueron indicados por el perito. Como último paso tenemos la presentación y envío, en donde se hace uso de la etiqueta de seguridad sobre la evidencia procesada para evitar que nadie pueda tener acceso a esa evidencia, digamos. Después de la evidencia procesada tenemos el registro fotográfico de toda la evidencia que hemos recolectado, y en base a todo eso se realiza un dictamen o informe sobre lo que se ha conseguido. Tenemos las herramientas forenses, que se dividen en dos partes. Tenemos software y hardware.
tenemos múltiples hardware y en este caso vamos a utilizar dos softwares. Vamos a implementar el uso de Kali Linux, que es un sistema operativo el cual nos va a facilitar la recuperación de información que ha sido eliminada de algún dispositivo de almacenamiento. En caso de Windows, vamos a utilizar un programa que se llama Encase, el cual nos va a realizar una copia idéntica de un dispositivo de almacenamiento. Como bien hemos dicho, todo análisis y modificación de la evidencia digital debe hacerse sobre la copia y no sobre la evidencia original, para evitar cualquier tipo de daños o contaminación. Ahora pasamos a lo que es el hardware, que en donde vamos a encontrar lo que es el Write Blocker en versión de USB y disco rígido, que son dispositivos utilizados por investigadores de informática forense para evitar cualquier escritura en discos duros o dispositivos de almacenamiento masivo genéricos. En general, el bloqueador de escritura se coloca entre el dispositivo que se prueba y la computadora que se utiliza para examinarlo. Tenemos también la telefonía celular y el token de allanamiento. La telefonía celular es un estuche en donde se van a almacenar todos los dispositivos móviles que se encuentran en la escena. El token de allanamiento es una caja de herramientas que comúnmente posee pinzas y otros elementos que se utilizan para poder facilitar la actividad del informático forense, que puede ser tanto para cortar algún tipo de cable que les permita extraer algún tipo de dispositivo de almacenamiento. Pasamos a lo que es la estructura de CD, que como bien dice su nombre, se utiliza para poder eliminar de manera física algún tipo de dispositivo de almacenamiento. En este caso es un CD. Tenemos la etiqueta de seguridad que se utiliza para sellar todo tipo de bolsa que contenga algún disco duro u otra evidencia. Tenemos también la rotuladora y herramientas para apertura. La rotuladora se utiliza para poder imprimir etiquetas adhesivas, los cuales van a estar pegados posiblemente a las bolsas donde se encuentra la evidencia para poder describir qué contiene este disco, qué contiene este pendrive, qué contiene este celular. La herramienta para apertura se utiliza tanto para abrir computadoras, celulares, etc. Tenemos los servidores Blade, que es una computadora para centros de procesos de datos y está diseñada para aprovechar el espacio, reducir el consumo y simplificar su explotación. Es en donde se va a almacenar toda la información. Ahora pasamos a la parte práctica, en donde vamos a utilizar Kali Linux para la recuperación de unos datos que han sido eliminados de un pendrive. Esta parte la va a explicar mi compañero Ortiz Diego. Bien, una vez abierto Kali Linux, vamos a abrir la aplicación Foremost. Esta aplicación ya viene preinstalada en el sistema operativo Kali, que nos sirve para poder recuperar archivos eliminados en dispositivos, que en este caso utilizaremos un pendrive. Bien, primero ejecutamos el comando fdisk-l para visualizar nuestro dispositivo, que es este. Ahora vamos a crear una carpeta donde pondremos los archivos eliminados, los archivos borrados, los archivos recuperados del pendrive. Vamos a ver el pendrive. Aquí están los archivos que vamos a eliminar. Archivo a recuperar, archivo 1, archivo 2. Los eliminamos de forma permanente. Y seguimos. Foremost -t. Vamos a filtrar por archivos PNG, ya que no quiero que me recupere absolutamente todos los archivos que se encontraban en el pendrive.
vamos a especificar la, la ruta del pendrive. Vamos de nuevo. /dev sdb e indicaremos la ruta de salida, que sería la siguiente. Bien. Aquí dejamos analizando el pendrive, que tiene 3 GB de información a analizar. Bien, una vez que vamos recuperando los archivos, y bueno, yo lo cancelo el proceso para evitar la prolongación de tiempo. Bien, y estos son los archivos recuperados por la aplicación, y vamos a verla. Se encuentran aquí, y aquí están los archivos. Bueno, son tantos archivos porque, bueno, estuvimos practicando antes. Así que esta es una aplicación básica, un ejemplo básico de la aplicación de la informática forense, recuperando archivos eliminados, por ejemplo, como dije en este caso, de un dispositivo de almacenamiento como ser un pendrive. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Antes de finalizar la presentación, les dejamos nuestros correos electrónicos, fabioquintana96@gmail.com y dmortiz91@gmail.com, para que puedan contactarnos para cualquier consulta que tengan. También les dejamos este código QR que los va a redireccionar al enlace que está escrito arriba. Este enlace es un drive el cual va a contener todo tipo de información que hemos utilizado para poder realizar esta actividad. Y bueno, antes que todo, muchas gracias por su atención. Los invitamos a que se pasen por el canal, en el cual hay videos subidos de nuestros compañeros hablando de diversos temas. Y bueno, nuevamente gracias por su atención y hasta pronto.